¿Bien? ¿Se oye? Vale. Pues nada, de verdad, muchas gracias por venir, por acercaros por aquí, hasta aquí, un martes como hoy, que ya empieza el frío. Y bueno, y estoy muy contento porque también ha venido Bob, Roberto, y claro, nos hemos hablado muchas veces de este libro ya en unas cuantas ocasiones, antes, durante y después de la edición. Y claro, bueno, también antes que me olvide, quería agradecer aquí al equipo de Altas Corsarias, a los corsarios, por acogernos una vez más. Pero vamos a empezar un poco hablando del tiempo. Yo creo que el tiempo es uno de los factores de este libro, uno de los elementos que atraviesan este libro, y se titula De cuerpo presente. Y digo el tiempo porque yo creo que esto es algo que no se suele hacer, o no sé, lo estuve pensando otro día en Segovia, cuando también estuvimos hablando. Después, mientras esperábamos a que fuerais hasta el hotel y esas cosas, estuve pensando, ¿se ha hecho esto alguna vez, así, un libro como este? Quiero decir, lo explico. Hay quien estará al tanto de ello y quien no lo sabrá, por eso voy a explicarlo. Resulta que Roberto y yo nos conocimos en el año 1998, probablemente, o incluso 97, probablemente también. Y todo venía a cuento de que habíamos empezado con la editorial La Uña Rota en el año 96. Y hemos empezado con una colección que se llama Libros Inútiles. Éramos muy jóvenes, claro, hablamos de finales de los 90, otro mundo, otro universo, otra galaxia. Y los libritos que hacíamos por entonces eran así, eran como estos. Eran finitos, grapados, porque veníamos del mundo del fanzine. Y el mundo del fanzine, sabéis que por naturaleza y definición es una publicación cutre, fotocopiada, grapada, lo más sucia posible, y justamente se jugaba con ese elemento que se podría llamar punky o algo así, ¿no? Como hecha gente por personas nada profesionales, todo lo contrario si fuera posible. Y el caso es que de ahí saltimos un salto y decidimos conocer el mundo de la imprenta. Por eso empezamos a publicar estos libritos y ya a fundar la editorial, La Uña Rota. Y este era, no sé si era el cuarto o el quinto. Voy a mirarlo porque el tiempo hace estragos. Pues mira, este era el número 9. El número 9 de la colección de libros inútiles. O sea que por lógica habíamos publicado antes 8. Si todo iba bien, que todo fue bien, publicamos 8 antes que este. Y ya teníamos, digamos, una definición o unas características de la colección que era combinar texto e imagen. Por eso cuando un día hablamos, Roberto y yo, sobre cómo hacer este libro, de qué iba a tratar, Roberto me dijo, ahora vas a contar tú mejor que yo, porque yo creo que esto tenemos que reconstruirlo entre los dos, que igual hasta no coincidimos en las versiones. Y entonces, claro, era un libro, ya habíamos publicado poesía en otros libros anteriores, y yo le propuse, porque lo conocí por medio de dos personas, una es Maite Hernán Gómez y la otra es Paco Carrique, y que es un actor, y era, bueno, que en paz descanse, y bueno, el caso es que me dijo él, ¿qué me dijiste, Bob? A ti tú le hablaste a Paco de la editorial y Paco, a quien yo enviaba constantemente cartas de amor y poemas, me pidió permiso para mostrarte mis poemas. Y entonces Paco le enseñó a Carlos algunos de mis poemas y a Carlos le gustaron, y entonces él me llamó, me contó, me dijo, es que me ha enseñado Paco algunas obras tuyas y puedes hacer un libro. Y yo dije a Carlos, es que yo estoy escribiendo ahora algo especial que me gustaría que fuera un libro, y que no es una selección de poemas, sino que es un poemario ya formado. ¿Fue esto lo que recuerdas que te dije? ¿O recuerdas algo completamente distinto? Yo respondí al teléfono, ¿quién es usted, señor? ¿Por qué está llamando a mi casa? Al 91, claro. Un fijo. Claro, yo recuerdo más bien que quedamos, ¿Sí? y que luego me dijiste que tenías los poemas. Eso fue lo que recuerdo. Lo de hablar por teléfono, fíjate, no lo recuerdo. Pero tuvo que ser así, no de otra manera, porque si no... Sí, yo creo que hablamos por teléfono. Emails no había. No había email, si hablamos por teléfono, yo estaba en el teléfono fijo
de la pared de la cocina de casa de mis padres. Que te acuerdas bien. Me acuerdo perfectamente. Pues fíjate, qué bien, memoria prodigiosa la tuya. Bien, pues entonces, claro, entonces quedamos. Y este libro había que combinarlo con imágenes porque ya, como he dicho antes, era parte de la identidad de la colección de libros inútiles. Fue ahí cuando entró en juego, o entró a jugar también en este juego que estábamos formando, una amiga de Roberto que se llama Toya. Toya Legido, hoy día una fotógrafa, pues bueno, reconocidísima, Sí. premio que ha hecho un libro que es Premio Nacional a mejor libro, ¿no? Publicado en un cierto año, no sé qué año fue, hace 4 o 5 años. Exacto. Toya Legido, para que os hagáis una idea, está como muy centrada en el mundo botánico, ¿no? Y hace unas fotografías maravillosas, lo podéis publicar en internet, lo veréis. Y el caso, pero por esa época, tanto él como yo, estábamos empezando a hacer cosas en realidad, ¿no? Sí. Éramos diletantes. Estamos empezando a intentar hacer cosas, exactamente. Porque como vuelvo a decir, éramos muy jóvenes. Y el caso es que el libro se terminó de hacer. Todo esto viene a cuento también de una noticia que recibe Roberto y que es el motor o es el detonante que le hace escribir este librito de unas escasas 20 páginas o así y que se vendía a 100 pesetas. ¿Y dónde se vendía? A 100 pesetas en bares. En bares porque las librerías no nos querían todavía. Y pensaban que estos libros, como eran tan pequeños, pues se podían esconder o deslizar por cualquier resquicio de la estantería, lo podían robar, es muy robable este libro, etc. Entonces, bueno, nos íbamos a donde sí que nos querían, que era en los bares. También nosotros queríamos en los bares. Por tanto, era un amor recíproco, correspondido, y ahí en los bares, sin embargo, sí que se vendió, sí que se funcionó bien estos libros. Era fácil escuchar esa frase de ponme una caña y el último libro de la uña rota que está ahí, ¿no? Era como un combo, ¿no? Que se oía en los bares y eso nos hacía agotar los textos. Este libro tenía 700 ejemplares y se publicó en julio del año 1998. Bien, ahí empieza el principio de esta historia. ¿Quieres contar el detonante del libro? Yo, meses antes, en ese año 98, recibo el diagnóstico de la esclerosis múltiple. A mí en ese momento el diagnóstico me descoloca. Tampoco era una enfermedad que hace 27 años se conociera demasiado. De hecho, mi neurólogo me explicaba que muchos de los casos que se habían conocido hasta hace poco tiempo se habían descubierto las autopsias, cuando habían hecho un corte del cerebro y habían descubierto las placas que habían aparecido en resonancia magnética. A partir de ese diagnóstico, yo quedo absolutamente en shock y necesito escribir. Necesito escribir una especie de conjuro, necesito escribir algo que me explique el nuevo paso a la nueva vida que voy a dar. Y que además entienda que hay una conexión directa y no especialmente armónica entre mi cerebro y mi cuerpo, porque es una enfermedad que neuronal degenerativa, que lo que hace es hacer que el cerebro deje de segregar mielina, que es el lubrificante de los músculos, de modo que los músculos se van espastizando, se van quedando rígidos y poco a poco pues uno se queda rígido como los músculos. Y ahí surge este libro de Cuerpo Presente, porque de repente siento que es así, que mi cuerpo es una Polaroid, que mi cuerpo es ese instante y que nunca más voy a poder convivir con él de la misma manera. Hablo con Toya de cara al libro, yo escribo los poemas, se los doy a Toya y Toya hace un trabajo maravilloso con un muñeco de anatomía que vendía en los kioscos y una excelente iluminación, y lo que hace es lo mismo que intenté hacer yo con mis poemas: iluminar los recodos de mi cuerpo a los que yo no había prestado atención mientras fueron funcionales. Y en ese momento, yo en este de Cuerpo Presente, lo que hago es tratar de buscar la palabra precisa para entender mi sensación precisa. Uh-huh. Y el libro empieza con ese texto que escribe Bob en
como introducción, se podría decir. Y si me lo leo, sí. Por favor. Vale. Una de mis manos se alzaba enérgicamente para que la manga bajara hasta el codo y mi muñeca quedara desnuda. La otra mano sostenía una cuchilla de afeitar muy afilada que alguien desconocido acababa de poner a su alcance. Así imagino el momento en el que conocí el diagnóstico de la enfermedad. Fue como si mis deseos más perversos se hubieran hecho realidad. Tenía la oportunidad de abandonarme y dejarme caer, dejarme arrastrar hacia un abismo cuniforme con paredes en espiral. Es el texto que da comienzo al librito, a esta publicación. En esa época también, como éramos así, poníamos los nombres detrás en lugar de delante, y cosa que, vamos, más anticomercial no puede haber. Como que el autor quedaba como en la parte trasera del libro, ¿no? Más que en la portada. Bueno, esto así éramos, no vamos a juzgarnos, ¿no? Con el tiempo. Eres modernos, transgresores. Así éramos, así de raros, bueno, en fin. Y el caso es que claro, ha pasado el tiempo. Pasa el tiempo, y por eso decía que yo creo que no sé si hay algún libro, que lo habrá, pero yo no lo conozco, lo desconozco, claro, que tiene que ver porque, claro, este libro, publicarlo hoy día de nuevo, creo que no daba para sí. No, ya este libro hizo su función en su día, se vendió, se agotó. De hecho, la presentación se debió vender la mitad de la tirada, porque fue muchísima gente aquel día caluroso de julio, y se llenó una galería de arte. Una galería de arte en Lavapiés, sin aire acondicionado, con mucho vino en la frío. calle Fourqué. La calle del Dr. Fourqué. Con una amiga mía sufriendo una lipotimia, una ambulancia llegando. Fue una presentación como de las buenas. O sea, era un poquito como en el Guggenheim de Nueva York, pero en una tienda o en una galería de arte que eran unos amigos maricas, borrachas, que se dedicaban a recoger muebles de la calle y a pintarlos. Y luego dibujaban cosas, era su nivel de galería de arte. Y ahí presentamos el libro y pues un poco a la altura de lo que exigía ese local. Sí. Yo creo que la recuerdo como la única presentación de mi vida que está más tipo fuera del local que dentro. Es que no se podía estar dentro, era horrible. Era diminuto. Sí. Bueno, era como Sí. Era como de ahí no está pop hasta ahí. Y ahí, claro, ahí había muchísima gente y estábamos como podíamos. Pero bueno, ahí fue, ya se agotó, yo creo que la mitad de la tirada, la siguiente mitad en los hombres, ¿no? Entonces, hablando sobre qué hacer con el libro, ¿no? Un día, en la feria del libro. Sí. Claro, había pasado mucho tiempo. Roberto y yo nos escribíamos de vez en cuando con correos, ya le mandaba algún libro nuestro por si le interesaba y quería hablar de algún sitio, de una crítica, una reseña. Bueno, de alguna forma teníamos un hilito de comunicación, que bien. Y un día, hablando en la Feria del Libro de Madrid, hace 2 años. Exacto. Hace 2 años. Sí. Yo le cacé al vuelo porque iba supersónico con la silla, camino a firmar un libro, su último libro por entonces, o sus últimos libros, mejor dicho, ¿no? Y yo lo cacé al vuelo y corriendo porque pasaba por delante de nuestra caseta y le dije, Roberto, ¿qué hacemos con este librito que tenemos aquí? Que la gente me pregunta que quiere leerlo y ya no hay ejemplares. Pues ya hay, desde hace mucho tiempo no hay ejemplares. Y bueno, tú lo dijiste, ¿no? Sí, yo le dije, mira, pues me gustaría reeditarlo, pero me gustaría hacer una nueva edición en la que yo, 27 años después, responda a esos poemas. Me responda a mí y responda a lo que pasó después de ese tiempo. Y entonces, a mí no me quedaba ningún libro, de hecho yo no tenía ni siquiera, yo no me acordaba de qué poemas había escrito hacía 27 años, porque yo fui regalando los libritos y no me quedaba ninguno en casa. Y entonces Carlos me mandó el PDF del libro, yo releí mis poemas de hacía 27 años, que no recordaba, y decidí responder uno a uno a esos poemas 27 años después. Y de ahí nació De Cuerpo Presente 2025. Además, para las imágenes, en vez de usar otra vez las de Toya Elegido, que ya usaríamos en la primera edición y que volveremos a usar en esta nueva, pero para la segunda parte, la de la respuesta, opté por lo que era la solución más lógica y era la mirada de la persona con la que llevo 23 años conviviendo,
que es mi maridito, Mauro, que no ha podido venir porque está en casa con mucho trabajo, pobrecito. Y entonces yo le pedí a él, que además de todo lo que es fotógrafo, que hiciera las fotos para esta segunda parte, pero además yo no quería posar para las fotos. Yo lo que le pedí es que él contara con su objetivo y con su cámara cómo me veía ahora, 27 años después. Y es lo que hizo en fotografías que en muchos casos, o en gran parte de los casos, yo ni vi ni me esperaba. De hecho, hay una cosa muy tonta, pero de hecho yo le pedí que no me enseñara las fotos, que él decidiera con los poemas dónde colocarlas y que lo hablara con Carlos y que eso ya era un trabajo suyo. Y cuando me llegó la primera maqueta del libro por online, de repente yo vi cómo era la portada y le pregunté a Maridito, oye, pero ¿en qué momento tú me sacaste una foto en la piscina con las gafas de nadar puestas? Y él me respondió, esta foto es de la bañera y no son tus gafas de nadar, sino tus cejas. Y dije, coño, pues sí que tengo buenas cejas. Y así hicimos este libro con él, que en el fondo subraya un poco o mucho con su mirada lo que yo cuento en palabras. Entonces, digamos que este librito lo volcamos a este otro. Un mago haría aquí un gesto de hacer, ¿no? Y acaba aquí. Pero por suerte no somos magos. Sí, por eso lo he ilustrado, pero mejor no hacerlo. Y 27 años después, se llama el libro, y lo que escribió a continuación se llama De Cuerpo Presente, 27 años después, que está aquí como la segunda parte del libro, que viene con una silla llena de libros, ¿no? Como, bueno, eso lo veréis si luego veáis el libro, lo leéis. Y entonces y lo compráis. Carlos, de verdad, tengo que estar en todo. Sí, esa palabra siempre se me da. No puedo con los indies. Bueno, y entonces escribió lo siguiente, voy a leerlo también como introducción a esta nueva parte del libro, ¿de acuerdo? Voy a ello. 27 años después, ahora mi cuerpo está más presente que entonces que nunca. Tal vez porque siento que la discapacidad, la parálisis física, ese cuerpo de degeneración y fuga, me está ayudando a entender la que vivo como una tormenta preciosa, de instantes efímeros gozosos. Todo a conciencia de cada corte vertical infinito en la breve línea horizontal que recorremos. Ahora, será vuestra lectura quien me haga futuro. Gracias. Y aquí hablaremos del tiempo ahora. Muy bien. Refresca. Parece que refrescado, Carlos. Yo te digo. Estaba por ahí como en el hotel diciendo, oye, como mi garganta no está bien. Y entonces, ¿tú crees que el tiempo, porque el tiempo y la literatura hay mucha relación? ¿Qué decir? Te dice, si el tiempo, ¿no? Si sobrevive al tiempo, ¿no? El tiempo criba, es una frase que se dice mucho, el tiempo criba, ¿no? Y si ha llegado hasta nuestros días este libro del siglo XV y se sigue leyendo es porque es bueno, ¿no? Bien, ¿tú crees que eso es así? Quiero decir, el tiempo, ¿qué ha hecho? ¿Hace algo el tiempo? Porque dice Ferlosio, en un texto sobre Lope de Vega, en un aniversario que lo ponía a parir a Lope de Vega, Ferlosio, decía que el tiempo en realidad no hace trabajo alguno. Que si algo caracteriza al tiempo es que no trabaja en nada. Siempre hace más que pasar y transcurrir, ¿no? Y entonces, claro, es el tiempo el que juzga, es el tiempo el que criba, es el tiempo el que determina que una obra es valiosa, un texto es valioso. Jo, qué pregunta más bonita. Yo creo que yo aquí también estoy de acuerdo con Ferlosio, el tiempo no hace nada, pero lo que sí hace es el ruido del tiempo. Y el ruido del tiempo, los ecos, lo que va sonando, lo que va generando, sobre todo en literatura, las obras que van llegando después, es lo que al final hacen que algo tenga o no tenga valor. Y en muchas ocasiones, por culpa del tiempo, hay muchas obras que no envejecen bien porque no recordamos o nadie nos dice que fueron la primera vez que se escribió así algo. Es muy difícil leer a Borges hoy por primera vez
porque toda la narrativa actual, contemporánea, es heredera de Borges. Entonces, ahora alguien lee a Borges con el ruido del tiempo y le parece que Borges es un señor que hace un poco peor lo que ya acababa de hacer una novela contemporánea, o que hace un poco peor lo que hace una serie magnífica de misterio. Entonces el tiempo muchas veces lo que necesita es que se acalle el ruido y que podamos seguir la línea directa para entender quiénes fueron los primeros que escribieron. Y yo creo que es lo único que nos hace valorarlo. Hay una frase que me gusta mucho de Marguerite Duras que dice: escribir no sirve de nada, solo nos enseña a escribir. No, escribir no nos salva de nada, solo nos enseña a escribir. Y yo creo que en ese sentido el tiempo y la literatura lo que hace es enseñarnos a leer. Y vamos aprendiendo a leer y el tiempo en ese sentido lo usamos nosotros. Claro. Pero no creo que el tiempo sea un buen juez. Claro, y ahí quería llegar yo. Aquí estoy. Ahí quería llegar yo en tanto que, entonces, claro, no es el tiempo, sino quienes leemos de nuevo el texto aquel. Es decir, tú y yo leyendo el texto de nuevo para editarlo, ¿no? Sí. Y luego sobre que preguntárselo a esas personas que leyeron, tuvieron la suerte de leer este librito cuando, en el año 98, ¿no? Y han podido leerlo de nuevo ahora, Sí. que se ha reimpreso esa parte del libro, ¿no? Y se ha hecho la nueva. Claro, entonces hemos cambiado tú y yo. ¿Tú te has sentido muy cambiado desde entonces? O sea, al leer con los ojos de hoy aquel texto del Roberto que tenía 27 años o así, Sí. ¿qué te atravesó algo? Sí, me atravesó mucho y sobre todo detecté esa necesidad, detecté esa fe en las palabras que no he perdido todavía, pero que era mucho más ciega de lo que es ahora. Detecté ese primer libro como un conjuro, como una necesidad de encontrarme con palabras que fueran bisturís, que abrieran partes que era incapaz de ver y solo la palabra precisa servía como clave, como contraseña para abrir eso, la palabra afilada, ¿no? Y me encontré con un poemario donde me hacía todas las preguntas de lo que podría ser y me acababa concienciando de lo que era en ese momento. Y me hacía sobre todo una reflexión que me ha perseguido durante toda mi vida y toda la enfermedad, que es la diferente relación entre estar y ser, entre cómo estamos y quiénes somos, y entre la esencia y el estado. Y creo que eso ya lo planteé en esos primeros poemas y es algo en lo que sigo pensando constantemente y que me obsesiona. Para que os hagáis una idea de la estructura de este libro, voy a leer el primer poema de la parte aquella del 98 y la parte nueva del 25, ¿vale? Porque no os alejo del libro, obviamente. No. Pero sí para que... Vamos, que si queréis, sí. Aquí hacemos lo que pidáis. El caso es que, bueno, para que veáis un poco cómo ha funcionado la estructura y cómo Bob ha jugado con esta idea de escribir de nuevo a partir de lo viejo, de lo antiguo, de lo escrito hace años, ¿no? Voy a ello. Es entonces, antes, hace mucho, bastante quizá, no tanto, que ando ascos de envoltura, a salto de mata, a náuseas de masa grasa, que niega osamenta y guarda. Es entonces, antes que, esencia, no es estado. Y lo que hace en los poemas que escribe y que hemos publicado este año, en el 25, justo fue por San Jordi, en abril, por el día del libro, lo que hace es tomar un verso de ese poema de año 98 y lo toma como, yo casi diría como un clavo ardiendo al que agarrarte, casi, ¿no? Y lo desarrolla. De este poema escoge el verso esencia no es estado. Y dice así: cuanto peor letra, más tierra sepulta esas palabras que importaban,
Llegaron de un diagnóstico cierto frente a un imposible pronóstico. Se puede aventurar la propia muerte e incluso los sucesos a ocurrir en el postmortem. Pero cuesta imaginarse esta ojalá larga agonía donde cabe casi otra vida, cuando todo lo bueno se acumula. Lo estoy gozando y escribiéndolo a mano. ¿Me lees? ¿Me lees bien? 27 años después. Y aquí entra una pregunta, una letanía, una mantra que vas haciendo, cambiando a veces el verbo de leer, por creer, por ver. ¿Me ves bien? ¿Me crees? 27 años después. ¿Qué es este? ¿Me lees? ¿Me lees bien? Claro, porque de repente yo me estoy escribiendo. No solo me estoy respondiendo, sino que me estoy escribiendo y quiero saber qué pasa con ese yo poético de hace 27 años, qué piensa. Porque yo no he vuelto a escribir poesía, yo no había vuelto a escribir poesía desde esto de Cuerpo Presente. Y 27 años después vuelvo a la poesía y vuelvo a atreverme a responder a ese yo que era poeta y que creía en la poesía, y yo lo hago desde otro lugar y quiero saber qué opina de mí. Quiero saber cómo me va a juzgar. Yo no juzgo a quien fui hace 27 años y que se moría de miedo ante la incertidumbre de la enfermedad, pero sí quiero que me juzgue ese yo que estaba allí entonces, a quien considero mucho más certero de lo que puedo ser yo ahora. Pero también creo que hay un descubrimiento en todos estos años que es la certeza de la mortalidad. Es decir, hace 27 años cuando escribo el primer Cuerpo Presente, lo que me estalla dentro es la incertidumbre de qué va a ser la vida, cómo va a ser la muerte, qué es la enfermedad, cómo me afectará. Y 27 años después, cuando ya he conocido cuáles son los procesos de la enfermedad y nos miramos cara a cara, y soy consciente de su evolución, al tiempo también soy consciente de la mortalidad, lo cual me da un enorme alivio vital. Y de hecho, tanto en el prólogo que he leído de Cuerpo Presente 27 años después, como en este primer poema, hay una idea que me persigue constantemente, que es este goce absoluto por la agonía. Es decir, porque al final en eso consiste la vida, en una larguísima agonía a la que le ponemos muy poca épica, lamentablemente. Y lo positivo de este descubrimiento de la mortalidad es ponerle épica y diversión. Y ahí es donde yo me la juego en este segundo poemario, sobre todo porque además el primero no necesita interlocutor. El primero es un poemario narcisista, terrorista, que busca un eco donde cobijarse. Y el segundo, en cambio, es un poema común, es un poemario común, de hecho, solo por el modo en el que está creado, porque hablando también del paso del tiempo, yo también descubro que el cuerpo escribe, que escribir no es solo una actividad intelectual, que el cuerpo escribe y que escribir también es una actividad motora. Y lo sé cuando mis brazos empiezan a dejar de servir para escribir. Y lo sé cuando tengo que pasar de escribir con la mano derecha, que ya no funciona, a aprender a hacerlo con la izquierda. Y aprender también que puedo escribir un tiempo limitado, porque el dolor del hombro izquierdo me va a pasar factura. De modo que escribir deja de ser una acción puramente intelectual, igual que deja de serlo vivir. Y lo corpóreo entra en todo esto, de modo que el cuerpo poético se convierte literalmente en ese cuerpo poético. Y lo que hay en esta segunda parte del Cuerpo Presente es una interrelación con los demás, porque ya el libro es dependiente, porque es un libro que yo empiezo a escribir a mano, que es la única forma en la que ahora puedo escribir, con mi bolígrafo de punta fina o mi plumilla. Escribo ese libro, pero luego se lo tengo que dictar a alguien próximo a mí para que lo transcriba al ordenador y que yo sobre eso que transcribe compruebe que está bien. De modo que yo ya no tengo esa posibilidad de la escritura en solitario. La escritura en solitario para mí no existe, a no ser que sea solo una escritura íntima. Pero en el caso de querer hacer una escritura pública, siempre he de hacerlo de este modo y siempre tiene que haber gente cerca. Hoy está aquí mi amigo Salva, que es el
mecanógrafo, hola Salvador, bonito, que es el mecanógrafo de lo que estoy escribiendo ahora mismo. Entonces, mi proceso de escritura consiste en que yo escribo en un cuaderno a mano y una vez a la semana Salvador viene a casa y lo vuelca mientras yo le dicto lo que he escrito a mano, porque a mí lo de escribir al tiempo que hablo se ha convertido en algo muy complicado. Prefiero escribirlo antes. Y ahora ya termino porque te he soltado un rollo con esta pregunta que te he dejado todo loco, Carlos. Y termino también para decir que algo que también me parece muy importante, y es que esa dificultad para la escritura también supone una producción menor de la que me gustaría, pero al tiempo he aprendido, y esto que estamos haciendo hoy es un ejemplo de eso, a escribir en voz alta. Yo ahora estoy escribiendo aquí con vosotras. No tenía preparado nada de lo que ha dicho y es posible que haya alguna idea que haya soltado que me parezca feliz y pueda desarrollar en algún momento en mi cuaderno. Pero para mí la conversación, la charla, el teatro que también hago, todo lo que hago, se ha convertido en una forma de escritura. Yo también escribo cuando hago radio el lunes por la mañana con Jan Barceló, porque es todo improvisado, pero estoy escribiendo. Y estoy escribiendo con la única herramienta que de momento no me ha fallado en mi cuerpo, que es la voz, y que espero que aguante. Tanto como un grajo, pero todavía puedo hablar. Perdón por el... No, está muy bien, ¿eh? Sí, pues es un poco de agua, que hablo muchísimo. Sí. Gracias. Yo tuve un sueño. I had a dream. Had a dream. Sí, tuve un sueño que estuve a punto de contártelo en la comida de hoy, pero se lo voy a contar públicamente, ya puesto esa... Todo a favor del show. Que empiece el espectáculo. Es un sueño un poco así, tiene punto terrorífico, pero bueno, bien. Luego entró un punto quietante después. Perfecto. Y el sueño consistía como, bueno, eso es el típico sueño, en el que yo no llegaba a esta presentación, no sé qué pasaba con el tren, no sé qué pasaba con mil cosas, y yo no llegaba. Y con la angustia concerniente, después de estar semanas preparando esta presentación, ¿no? Que si hoteles, que si taxi, que con Rafa y tal, no llegaba. Y se me ocurrió una solución en el sueño, que es algo inquietante, que era, vale, si yo no voy, y suena rarísimo, pero es así, fue así el sueño, ¿qué voy a hacer yo? Y conseguí, no sé cómo fue que conseguí que aquí se sentara el Roberto de 27 años. ¡Oh! O sea, que al final el sueño era como que me alivia a decir, Bob, está todo preparado, está todo ya solucionado. Rafa, todo solucionado. No te preocupes. Irá alguien allí que se sentará y hablará con Roberto. Y ese alguien era el Roberto de hace 27 años. ¡Wow! Entonces la conversación era entre los dos. ¿Y qué tal iba? Bueno, había un momento dado en el que justamente le decías esto que viene este poemario, este verso, que era que uso la izquierda, aprendí a escribir con ella hace unos 3 años. Y se lo contabas, ¿no? Y lo que recuerdo en el sueño, porque a partir de ahí, claro, yo estaba ya, yo creo que me desperté a poco de esta idea, porque era como esto me parecía tan inverosímil, que esto no puede ser, que yo creo que el Roberto de entonces estaba completamente anonadado de verte ahora mismo a ti, ¿no? Y de eso de escribir con la mano izquierda. Que como no había algo como que nunca se haya pasado por la cabeza que un día llegará a escribir por la mano izquierda. Y ya no me acuerdo de mucho más. ¿Cómo te imaginas una conversación así tú? Mira, me hace gracia porque hay una teoría que me obsesiona, que es la de un matemático británico tetrapléjico, que se llama John Hackenberry, que habla de la teoría del doble cuántico discapacitado. Y es que él sostiene que todas las personas con discapacidad fantaseamos con la posibilidad de que nuestro yo sin discapacidad siga viviendo en una realidad, en un plano paralelo al nuestro, en una realidad cuántica en la que seguimos siendo quien éramos, pero sin discapacidad, y vivimos la vida del tiempo. Claro, ahora me cuentas esto, y también me recuerda un poco a lo que hice yo al final de Maricón Perdido, una serie que hice para HBO, en la que mi yo actual se encontraba con mi yo niño, y mi yo niño me ayudaba a levantarme de la silla, a ir al baño,
Y en una escena que parecía de lo más bucólica posible, mi yo niño me preguntaba, ¿me dejas verte la polla? Y yo le miraba y le decía, no. Y le hacía como una carantoña en la cabeza, y cuando me sentaba en el baño y me apoyaba en la pared, porque ese encuentro me había afectado mucho, me daba cuenta por la huella que dejaba mi mano en la pared de que la cabeza de ese niño que yo fui todavía tenía la brecha abierta de la pedrada del recreo. Entonces, no sé cómo sería mi encuentro con... Seguramente mi yo de hace 27 años sería mucho más cruel conmigo, igual que lo era consigo mismo. Y sobre todo, se estaría lamentando de una cantidad de mierdas de las que no tendría derecho a lamentarse. Y entonces le pondría en su sitio. Me parecería un millennial de mierda y así le trataría. Pues estaría bien verlo eso, estaría bien. Hay una... Para seguir un poco, ¿no? El tema. Por favor. Sí, hay uno de los poemas ya nuevos que titulas Donde duele hay. Sí. Es un verso de un poema del año 98, como he dicho antes. Donde duele hay. ¿Qué hay donde duele? Vida. Además es un juego con donde duele hay con H y donde duele hay sin H como interjección de dolor. Pero donde duele hay algo. Igual que donde hay pelo y alegría, donde hay dolor hay vida. Y también ahí hablo de eso, ¿no? De esta vitalidad entre guerras, de este disfrute de la guerra interior que vivimos, porque mientras haya guerra es que hay vida. O sea, el día que tengamos paz es porque estamos en el cementerio. Entonces esta guerra que no tiene que ser una guerra sanguinaria, puede ser una guerra floral la que vivamos en nuestro interior. Pero me parece que el dolor le da contenido a muchas cosas. El dolor no nos hace mejores, no nos enseña nada. Yo sería muchísimo mejor persona si no sufriera dolor. O sea, la gente que dice, oh, es que a mí el dolor me ha enseñado muchísimo, espérate, que te da una hostia, una patada voladora en toda la cabeza, que vas a aprender mogollón. No, el dolor no enseña a nada. Como decía Marguerite Duras, ni escribir nos salva de nada, ni el dolor nos salva de nada. Pero sí es verdad que funciona como un bajo relieve. Es decir, ahí suelta la sustancia, la lava, y ahí quedan cosas que sin dolor no entenderías porque sería todo plano. Y donde duele hay, porque donde duele hay vida. Y el dolor al final forma parte de la vida que tenemos. Y sufrir dolor nos iguala. Y otra cosa es como cada cual lo gestione. Pero me parece que donde duele siempre hay. Es decir, que como, no sé, o sea, la gente mayor ya dice esto de si un día con más de 40 te levantas y no te duele nada es que estás muerto. Pues es un poco este juego, ¿no? Si no duele, no hay. Y muchas veces no tiene que ver solo con lo físico, sino también con la insensibilidad. Puede que a veces no duela porque no hay nada de sentimiento, ¿no? Y para mí eso también es muy importante. Y creo que el dolor no enseña nada, el dolor no sirve para nada, pero hay que observarlo. O sea, el dolor es un animalito al que tenemos que tener controlado, sobre todo porque lo estamos educando nosotros. Y hay que tener cuidado con cómo responde. Y por otro lado, ni puede paralizarnos, ni puede convertirnos en kamikazes. Salvo si sea insoportable, claro. Claro, pero cuando es insoportable, deja de ser dolor. Se convierte en uno. O sea, el dolor insoportable deja de ser un dolor porque te ocupa todo. Porque lo único que hay es ese dolor insoportable. Y imagino que para eso está la medicina moderna y viva la morfina. Este poema y la palabra, ¿no? Que creo que siempre es conveniente sacarla a colación, que dice, porque empieza así este poema: hago de la necesidad deseo, ocupo huecos de compasión,
y los convierto en un refugio, no ya solo mío. Así somos. Sí, la palabra compasión. Creo que es una palabra que en estas circunstancias, en este contexto, tiene un contenido, ¿no?, diferente a otros contextos Sí. que se suele usar, y me gustaría que entráramos en el contexto del libro, en el contexto de la vida de este libro. Claro. Hay mucho... Para mí la compasión tiene muchos elementos. De hecho, ahora que estoy leyendo un libro que acabáis de publicar vosotros de La Uña Rota, el de Keith Zambrano, sobre el libro de Peggy Beck, el niño que no me salvó la vida. Peggy Beck fue un escritor francés que murió de VIH-Sida y que escribió, como documentó su enfermedad, su agonía y su muerte a través de varios libros. El primero fue El amigo que no me salvó la vida y el siguiente se llamó El protocolo compasivo. Y ahí también está ese sentimiento de compasión que tengo, de esa necesidad de hablar de la compasión como algo que no quiero militar, que no quiero ocupar. Y por eso también la antepongo con el deseo, porque me parece que el cuerpo, cuando el cuerpo se convierte en un objeto de compasión, deja de ser divertido. Voy a volver a hablar de mi obra de teatro, porque me encanta hablar de mi obra de teatro, hablar no sirve de nada. Estaremos en Madrid en octubre, pero ojalá el ayuntamiento de Salamanca nos contrate. Seguro que sí, que estoy muy a favor de traerme. Guau, estarán ya deseando, llamándome a la... Bueno, pues hay para mí un momento muy importante donde hablo de que, claro, yo soy una persona dependiente y mi cuerpo, y yo, para ser independiente, me he convertido en una herramienta del sistema. Me he convertido en patrón, me he convertido en pagador, me he convertido en jefe, en algo que no quise ser nunca, en una especie de emprendedor, porque tengo como una pyme de cuidadores. Los de oficio, mi asistente personal, o sea, al final yo pago como 3 nóminas, que digo, pero ¿en qué momento? Si yo he sido toda la vida como ser empleada y un poco titiritero. Entonces, de repente me doy cuenta de que el hecho de que tenga un asistente personal hace que mi cuerpo sea un cuerpo laborable. Mi cuerpo se ha convertido en un puesto de trabajo. Mi cuerpo ha dejado de ser festivo para ser laborable. Y esto tiene mucho que ver también con esa compasión. Mi cuerpo ha dejado de ser un objeto de deseo para quien trabaje con este tipo de género que soy yo, para convertirse en un objeto de pensar, pobrecillo. Y de hecho hay una cosa que para mí es muy importante. Yo cuando hago lo que sea, pues teatro, una serie de televisión, radio, televisión, lo que sea, siempre me planteo una cosa muy importante, y es: no basta con estar, y vuelvo a la esencia y al estado, no basta con estar allí con una silla de ruedas, porque para mucha gente eso sería suficiente. Es esta mierda de la autosuperación pornográfica, de, oh, si quieres puedes. No, si quieres puedes, una mierda. Ya, si quieres puedes, no. Pues tú puedes querer muchísimo y poder lo justo. Y además no solo depende de tu voluntad, también depende de tus condiciones materiales, de tu poder adquisitivo. Es decir, yo quiero y puedo permitirme un asistente personal, fisios, pero no es porque yo quiera, es porque tengo una comodidad y una suerte y una fortuna. Entonces, para mí, eso tiene mucho que ver también con la compasión. Tiene que ver también con pensar, bueno, fíjate, ha llegado hasta aquí en la silla de ruedas, lo que le habrá costado Barcelona-Salamanca, ya, pero vengo hasta aquí y tengo que hacer algo. No basta con la compasión. Entonces, lo que yo quiero es fascinar. Y esa necesidad constante de seducir e incluso generar deseo entre gente con gustos exquisitos, por otro lado, muy sofisticados. Pero todo eso me parece muy importante, y todo eso es lo contrario de lo compasivo, porque lo compasivo tiene algo que deja, que deshumaniza al cuerpo, y cuando el cuerpo no responde a lo que le pedimos, al menos esperamos que responda a lo que le dan los demás. Has dicho la palabra deseo. Trabajo mucho el deseo. Soy un poco más rara, de
dicho. Sí, hablamos de los cuerpos de, quiero decir, por ejemplo, si una serie sale de una persona con silla de ruedas, o es una persona muy obesa, o bueno, ciertas cosas así, lo normalmente que esa serie, esa película, esté ahí por alguna función. O sea, sí, tiene que pasar algo en relación con esa silla de ruedas. Claro. O sea, sí, con sus imposibilidades, con la compasión que generan los demás, Sí. ¿no? Pero muy pocas veces, o casi nunca, se ha hablado del deseo Claro. de una persona. Y cuando se habla desde un lugar muy chungo del capitalismo. Se habla del deseo de la asistencia sexual. Se habla de una asistencia pagada. Porque se considera que no somos susceptibles de deseo. Y no solo se considera, sino que además el hecho de que los espacios no estén adaptados impiden que nos encontremos, convivamos y surja ese deseo. De modo que el mismo capitalismo que prima el metro cuadrado para que no pueda haber una rampa para entrar a una discoteca y yo con mi silla de ruedas puedo ligar con muchachos sin silla de ruedas, ese mismo capitalismo que no se va a gastar eso en 2 clientes con silla de ruedas que pueden aparecer, con lo cual no les compensa el gasto con el beneficio, pero cuando yo o alguien como yo de pronto habla del deseo de su cuerpo, lo que dice es verdad, tu deseo es un derecho que no lo es. Y como es un derecho, vas a suplirlo pagando. Y además poniendo en juego la dignidad de otros cuerpos. Y entonces de ahí se recurre a la asistencia sexual, que es una cosa que me parece un disparate, pero no porque la hace o porque... No, sino porque estamos de nuevo cayendo en mini chiquitrampas del turbocapitalismo que ofrecen una solución fácil y siempre de pago frente a una condena de un sistema que no ha pensado en la convivencia, ni en el amor, ni en el encuentro, ni en el deseo. Y para mí en este libro era muy importante el deseo. Por eso también es muy bonito que Mauro no tuviera pudor, maridito, en mostrarme mi cuerpo desnudo en la ducha, porque de repente le ha dado esa entidad. Porque si donde duele hay, donde hay deseo también hay. En ese poema también dices, sé que, bueno, un poema que se llama Diapasón, dices, sé que inicio el qué, el descenso, el ascenso, será que no lo sé, que no sabía cuando escribí sé, ¿no? Entre comillas sé. ¿Qué es lo que aquí no se sabe en realidad? Ascenso, descenso, ¿qué se Claro, ¿qué es esto, no? Vivir es ascender, es descender, cuesta arriba, cuesta abajo, no lo sé. Y por otro lado, también ese verso, el de quizá no lo sabía cuando lo escribiste, para mí también resume mi relación con la escritura. Yo no sé nada de lo que escribo hasta que no está escrito, porque primero, porque como soy primero lector y luego escritor. Y yo quiero escribir como un lector. Yo quiero pasármelo bien según voy escribiendo y descubrir cosas. No quiero tener la rama definida. Yo no soy un operario de la literatura. Yo no soy Pérez Reverte. Yo no soy un industrial de la literatura. Yo lo que quiero es aprender según escribo, porque además si yo escribo es para entender. Porque también yo soy muy enemigo de esta máxima que plantea cuando empiezas a escribir. No, escribe de lo que conoces. No escribe lo que conoces porque a nadie le importa una mierda lo que conoces. Escribe lo que quieres conocer. Porque al final, tirando de palabras, tirando de líneas, te das cuenta, como me dio cuenta en ese poema, que había escrito sé cuando en realidad estaba mintiendo. Y también uno tiene que reconocer cuando miente y volver atrás y escribir cosas de verdad. Porque bastante cuesta escribir como para además escribir algo que no sea verdad. Hablando de diapasón, que bueno, voy a mostrar un poco que es como un poema visual, Sí. no sé decir, eso lo encuentro aquí, que también está en el otro, pero aquí se ve más claramente. Aquí se puede ver algo desde allí, ¿no? ¿Verdad? Es que este es un libro pequeñito, claro. Pues pero bueno, digamos que diapasón se extiende en 2 páginas. Sí, aquí se ve, como el sonido como unas hormiguitas por aquí, como que vibra de la N, diapasón y sigue,
2 Sí. páginas. Sí, son 2 páginas, se escucha como si fuera eso, un eco, ¿no? Y no sé, el sonido de este poemario tiene también algo particular. Hay un sonido en las palabras, en la forma de combinarlas, que leídos en voz alta creo que le dan otro carácter, otra dimensión. El sonido, ¿cómo ha ido en tu vida evolucionando? Según la enfermedad también se ha ido instalando en ti, como el Claro. sonido... Al final, yo me escucho mucho, pero no porque sea un narcisista, que también, sino porque el hecho de vivir con limitaciones físicas también muchas veces te obliga a estarte quieto, a quedarte parado y que el mundo se mueva. Y no me refiero solo al hecho de estar en la silla de ruedas, me refiero al hecho de que pues un grupo de amigos que nacen en un sitio que no es accesible y tú te planteas, bueno, entiendo que no se os ha ocurrido, no pasa nada, y eres tú el que te queda en tu casa mientras el mundo se mueve, la gente se mueve alrededor. Y yo reconozco que mi cabeza es mi PlayStation. Yo me lo paso muy bien pensando en cosas que muchas veces son absolutamente trascendentales o muy petardas y a veces son interesantes. Y a todo eso le di forma a través de la escritura. Pero para mí la escritura es sobre todo sonido. En este libro la primera parte es un libro muy de percusión, es percutor, las palabras cortan y son cortas y los versos también, y la segunda parte es mucho más sinfónica, pero mucho más sinfónica porque también es un coro, porque hay una cosa que a mí sí me ha pasado y es que he dejado de escucharme como una voz solista para acabar asumiendo que formo parte de un coro, que en otro momento se puede llamar generación, pero yo creo que no va tan lejos, sino un coro en el que estamos escribiendo y contando lo que estamos viviendo sin que ninguna de nuestras historias tengan que ser definitivas. Cada uno, cada una, cada une lo ha contado desde un lugar y cuando eso se junte en algún momento y se vea con perspectiva, se entenderá, pero ninguno vamos a escribir el libro definitivo sobre nada, ni vamos a rodar la película definitiva sobre nada. Pero seguramente cuando pasen los años, para entender algo de lo que nos pasó ahora, habrá que juntarnos a todos y ver eso con cierta perspectiva y unido. Y a mí eso, sobre todo, me da mucha paz, mucha tranquilidad, porque me quita responsabilidad. Porque estamos todas haciéndolo lo mejor que podemos y no compitiendo. Y en ese sentido, para mí, el sonido cada vez es más coral. El sonido cada vez es de más voces y de más gente, y de hecho hay un momento que también lo digo en el libro, ¿no? Que ya no hay folios en blanco. Ya esta frase tan maligna del escritor frente al folio en blanco, no. Ahora lo que hay es todo lo contrario, hay tanto ruido, hay tantos tachones, hay tantas palabras que se nos han caído en el folio, que lo que tenemos que encontrar es el momento del silencio, de dejar ese folio en blanco. Y gran parte del esfuerzo para mí de la escritura actual es encontrar folios en blanco y no acabar escribiendo pensando que estamos escribiendo algo propio, cuando lo único que estamos haciendo es regurgitar todo el ruido que hemos tragado. Entonces, en ese sentido, creo que yo busco ese silencio, pero también asumo que vengo de un coro. Prendo la página en blanco, el verso dice: no hay página en blanco con que anunciar mi rendición. E incluyes una... Bueno, Sí. Claro, también te dice con la bandera blanca, Claro. tal, pero eso, ¿no? Como la rendición... Pienso mucho en rendirme. Eso te iba a preguntar. Sí, me lo pregunto muchas veces, ¿no? Digo, hostia, a lo mejor... Mira, yo me acuerdo que hace muchos años, a lo mejor cuando tenía 27 años y era un insolente, yo me acuerdo que a veces venía a mi casa una gente de una ONG, de personas con discapacidad, que venían calendarios de pintados con la boca, pintados con los pies, y yo recuerdo que un día yo estaba especialmente ácido en mi casa, pues a lo mejor borracha, no lo sé, llegaron a venderme uno de esos calendarios y yo le miré muy serio al vendedor, que creo que no tenía brazos o algo así, le dije: ¿usted no cree que Dios no le ha dejado bastante claro el mensaje de que no pinte para que siga insistiendo?
Le pareció fatal. Pero te lo juro que yo lo pensaba, que a ver, este hombre, te han dejado sin brazos. Chico, a lo mejor lo que quiere Dios no es que pintes con la boca, sino que no pintes. Bueno, pues esto que a mí me pareció tan gracioso entonces, yo ahora me lo digo a mí. Digo, oye, es que, o sea, que te cuesta mucho salir de tu casa, que tienes que subirte a los trenes, que los aviones son un cuadro, que te haces pis en medio de una obra de teatro. O sea, es que a lo mejor no estás entendiendo que tu cuerpo te está diciendo, ríndete ya. Pero no me hago mucho caso. Soy muy pesada. Bueno, que siga siendo así. El último poema del libro tiene un título que se llama Un doble punto de vista y un punto de partida. Y cientos de partidas. Perdóname, Perdóname, ¿eh? Sí, Perdóname, que tú eres el editor, yo lo sé. Es que, joder, es que como... Antes no tenía presbicia, pero ahora sí. Ya, pero... Hace 27 años no teníamos presbicia, Carlos. Teníamos presbicia. Un doble punto de vista y cientos de partida. Bien, ¿no? Y hablas de este texto como un título que te gusta mucho. Sí. Dices, te gustan mucho estos versos, me los estaba guardando para titular algo fabuloso, unas memorias, una novela, una pieza teatral, nada underground, ¿no? Que se mantenga en cartel durante meses, años. ¿Esto se hará un día? Ojalá algún día se haga esa obra de teatro. Yo te lo conté el otro día en Segovia, porque era la primera vez que lo contaba, porque me parecía el lugar. Pero este poema, que además contiene una pequeña obra de teatro, una parte de una de teatro, en realidad es una fantasía que tiene que ver con Paco, con nuestro amigo, con el que le dio a Carlos mis poemas y que hizo que Carlos me llamara o nos encontráramos o lo que fuera. Y Paco, además de ser receptor de mis poemas y de mis cartas de amor, nunca me hizo caso, eso hay que decirlo, pero fuimos maravillosos amigos y la historia de Paco tiene algo... Mirad, esto no lo he contado nunca, pero como yo hago esto así en directo, Paco se contagió de VIH-Sida a finales de los 90, primeros de los 2000, es decir, Paco está entre quienes podrían haberse salvado. Pero Paco era muy fan del programa de Ana Rosa Quintana por las tardes. Esto que estoy contando es todo cierto y no hay chiste, ¿eh? Y entonces Paco veía todas las tardes el programa de Ana Rosa. En el programa de Ana Rosa apareció un señor entrevistado por Ana Rosa que aseguraba que era ZT y que todos los tratamientos que se estaban haciendo contra el VIH-Sida en ese momento eran veneno. Y Paco empezó a buscar, eran los tiempos incipientes de internet, entonces se lo imprimía todo y igual que lo hubo en el COVID, que parece que ha sido la única pandemia que hemos vivido, no es verdad, porque vivimos la pandemia del VIH-Sida y fue mucho más dura. Igual que en el COVID hubo negacionistas, también hubo negacionistas del VIH-Sida. Gente que pensó primero que era un castigo de Dios, luego gente que pensó que era una cuestión del Estado norteamericano, una arma química de la CIA para acabar con los maricones. Y entonces Paco leyó todo eso y además todo eso llevado por el señor que salió en el programa de Ana Rosa diciendo que él curaba el SIDA de otra forma con los tratamientos. Y Paco, con la poca pasta que tenía, pues se puso en manos de ese señor. Hasta que un día el propio Paco, que la enfermedad iba avanzando, pero tampoco sabía cómo habría avanzado de no estar en manos de este señor. Y un día Ana Rosa organizó en ese mismo programa que había entrevistado a ese señor un encuentro entre señoras con cáncer o otras enfermedades que habían sido estafadas por ese señor. Y demostró y convirtió al mismo señor, que era una esperanza en ese momento, en una estafa. Ahí Paco empezó a morirse. Porque hay una cosa que pasó durante el VIH-Sida, de la que me gustaría a mí escribir en algún momento, y es que cuando todo el mundo en todas partes te dice que lo que tienes te va a matar, te va a matar. Cuando no hay ni una pizca de esperanza, y por eso la gente empezó a salvarse cuando alguien empezó a decir que era posible salvarse. Pero Paco sintió que estaba condenado.
En la última etapa de su enfermedad, Paco se hacía teatro y también colaboraba con asociaciones de personas con discapacidad psíquica y tenían un estreno en Lisboa de una adaptación de una novelita corta de Patrick Süskind que se llama La Paloma, y su compañera de casa y de vida, Ludi, me llamó y me dijo: mira, Paco quiere terminar esto pero es incapaz de concentrarse, ya tenía cierta degeneración neuronal, y entonces ahí estuve con él unas semanas ayudándole hasta que terminamos la adaptación de la obra de teatro, y antes de que la obra se pudiera estrenar en Lisboa, Paco murió. Paco murió después de estar rodeado de todos los que le queríamos y de decirle: Paco, vete ya, que estamos bien, nos puedes dejar. Y se fue tranquilo. Y Ludi y Maridito y yo fuimos al estreno de esa obra que hemos terminado de escribir, Paco y yo. Cuando yo terminaba de escribir este poemario, pensé que me hubiera encantado, ahora que hago teatro, mis cositas, en algún momento haber hecho teatro con Paco. Y entonces escribía un extracto de una obra que se llama Un doble punto de vista y Cientos de partida, donde uno de los personajes soy yo y otro es Paco. Y para mí es una forma muy hermosa de pensar que Paco sigue estando ahí y que 27 años después yo sí puedo contarlo. Y como puedo contarlo, tengo la obligación también de contarle a él. Muy bien. Pues 27 años después... Estamos divinos. Te leemos y te vemos. Y yo creo que, no sé si alguien querrá decir algo, ya sé, creo que llevamos una hora y algo hablando aquí. Si alguien tiene alguna pregunta que decir, porque ahora, si va todo bien, firmaría libros. Sí, si me ponen una mesa alta. Sí, es la condición. Es la condición, y me dejas tu rotu de punta fina. Sí, eso es. Y si alguien tiene alguna pregunta... Hay un señor que levanta la mano. Ah, vale, que no lo veo. Yo sí, yo lo veo. Bueno, agradecerte la exposición, la verdad que es igual de placentero escucharte, que leerte, que visionarte, ¿no? Es una maravilla, me produce mucha ternura, no lástima, muchísima ternura. Habéis hablado todo el rato del tiempo, todo tipo estamos en el tiempo, y es verdad que para nadie transcurre igual ni nadie tenemos la misma visión del tiempo. Decía también Baroja en La Busca que el tiempo es el cañamazo donde bordamos las tonterías de nuestra vida. La pregunta es esa: ¿tú en algún momento has sentido que has bordado tonterías o todo lo contrario? No sé si en algún momento, cuando relatas lo sucedido en Chueca, en Maricón Perdido, ese momento de la sauna, quizá ahí haya sentido esa sensación o no en ningún momento. Pues yo creo que he tejido muchas tonterías que afortunadamente me han traído hasta aquí. Entonces han sido tonterías que me han dado también la posibilidad de no tomarme las cosas en serio. Y que solo cuando ha pasado el tiempo me he dado cuenta de que tenían su sentido y que soy lo que soy gracias a ellas. Y además yo soy muy partidario de la tontería en general, porque no podemos estar todo el rato súper intensas porque es agotador. ¿Alguna pregunta más? Ay, mira, aquí en primera fila. Yo quiero decirte que no te preocupes por lo de fascinar, porque sigues fascinando. Y luego decirte también que yo creo que cuando dices que el dolor no enseña nada, decir, darte otro punto de vista, yo creo que enseña a veces a vivir. Yo he tenido una enfermedad mental diferente, o sea, me ha paralizado el cuerpo. Bueno, sí me ha paralizado el cuerpo, pero fue a través de mi mente. Y ese dolor que sentí en ese momento, o que no sentía, porque no sentía, luego me enseñó a vivir. Entonces yo quiero decirte que a veces el dolor sí que te enseña a seguir y a vivir y a seguir fascinando. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, yo quería preguntar algo. Claro. A ver, ¿cómo aconsejas leer el libro? A lo mejor es una tontería lo que voy a decir. ¿Leer la primera parte toda junta o leer el poema y luego la contestación que le has hecho 27 años después? Me parece súper buena pregunta. Mira, no lo sé. Pero sí te voy a decir... Sí
Sí, os voy a decir cómo recomiendo leer poesía en general. No, eso de que hay mucha gente que dice, a mí no me gusta la poesía. Bueno, es que no existe la poesía como género. Es como, a mí no me gusta el cine. Pues chica, pues a la película que te guste, otras que no. Pero también entiendo que la poesía tiene un proceso. Yo siempre recomiendo hacer lo mismo. Comprar un libro de poesía en una librería, sin pagarlo todavía. Una librería grande. Es decir, una que no importe que los libros se conocen. Luego aquí venís a comprar. Pero yo estoy hablando, casa del libro. Vas a sección poesía, ¿vale? Coges un libro cualquiera. Y empiezas a leer. Y no te dicen nada. Y sigue otro poema y otro al azar, no tienes que seguir las páginas. Hasta que va a llegar un poema que te va a decir algo. Que te va a decir algo, no solo te dice algo, sino que te va a servir como la piedra roseta de ese libro. Hay un poema que aparece en todos los libros que es el código de traducción de todo el libro, hacia adelante y hacia detrás. Cuando pasa eso, puede haber libros donde no hay ni un poema que te interpele. Me parece bien porque a mí también me pasa. No voy a decir nombres. Pero siempre, si aparece el libro adecuado, está el poema. Pero puede ser simplemente una estrofa. Y esa estrofa te va a revelar qué relación hay entre ese poemario y tú. Y te va a ayudar también a entender todo lo que va antes que no habías entendido o que te era ajeno. Entonces, a lo mejor mi libro también se puede leer así. Pero vamos, yo lo leería en orden. Ahora que me preguntas. A mí me ha gustado mucho lo que has dicho sobre Borges y luego los escritos posteriores, los escritores posteriores, que dan la impresión de que están descubriendo la pólvora, pero han descubierto la madre de la pólvora. Claro. Me ha encantado. Gracias. Pues muchas gracias a la librería Letras Corsarias. Gracias. A Bob también por el esfuerzo de llegar hasta acá. Gracias a ti, Carlos. Y bueno, y a la conversación que pueda generarse a partir de esta presentación.